Buenas, buenas. Estamos aquí listos para seguir hablando de la predestinación. Todavía continuamos en el segundo punto, la segunda letra, solo recordándoles el resumen. La depravación total es que está toda la humanidad, toda es perversa, toda es depravada, no pueden creer en Cristo. Entonces Dios escoge unos, esa es la elección o predestinación que empezamos a ver la semana pasada y hoy vamos la idea es concluir esta parte. Entonces a ellos son por los cuales Jesús murió, y para que sean salvos actúa sobre ellos la gracia que no pueden evitar, ¿verdad? Confiar en Cristo, confían en Cristo. Y entonces, como fueron salvos porque son predestinados, perseveran para salvación. Aquí es infinito, para siempre. Más o menos el resumen, pero estamos hablando poco a poco. En la primera reunión hablamos de este concepto de depravación total, que vimos que en la Biblia sí hay depravación y por eso no podemos hacer obras para salvarnos. Ninguna cantidad podría salvarnos, pero no al punto de que no puede creer, que no puede confiar en Cristo. A ese punto no está en la Biblia. En la Biblia siempre hay una opción A, un planteamiento A: ¿vas a creer en Cristo o no vas a creer? Eso vamos a seguir hablando hoy. De hoy empezamos la predestinación, ¿verdad? Y explicamos cómo es que los calvinistas ven la predestinación, porque es una palabra que está en la Biblia, solo que el uso es diferente a como nosotros lo vemos. Y ellos a la predestinación le llaman elección incondicional. La U es de elección en inglés, no, incondicional en inglés, unconditional, ¿verdad? Excuse me. Practiqué toda la semana para poder pronunciarla bien. Porque yo solo puedo hablar chino y ruso y mandarín, polaco, alemán, pero inglés me cuesta. Entonces vemos que básicamente ellos muestran a Dios, eso lo mencionamos la vez pasada, haciendo acepción de personas en la práctica. Bien fuerte, porque se nos manda a nosotros que no hagamos acepción de personas. Dios nos manda que no hagamos acepción de personas. Pero si esto fuera cierto, entonces Dios hace acepción de personas. Escoge a unos para salvarlos y a los demás, pues, que los lleve el tren, y es como que los escogiera para condenarlos por siempre. Entonces, si ese es el evangelio, de que Dios va a escoger a algunos para salvarlos y a los demás los deja que se vayan al infierno, ¿cuáles son las buenas noticias? ¿Es ese el evangelio? ¿Es ese el evangelio? Por eso es que Pablo en Gálatas siempre hace esa advertencia de que no importa quién venga y les traiga otro evangelio o un evangelio diferente, no importa, dice, que sea un ángel, no importa que sea yo mismo, dice Pablo, no importa que sea quien sea, si les trae un evangelio diferente, anatema. Entonces, ¿qué buena noticia se le puede dar a un incrédulo cuando le estamos dando el evangelio, si simple y sencillamente no le podemos dar la seguridad de que él es uno de los predestinados? No se lo podemos decir. Tendríamos que dar el evangelio diciendo cosas como: mira, Jesucristo murió en una cruz y tal vez fue por vos, si sos uno de los predestinados. Entonces, imagínense a alguien incrédulo, o con alguno de nosotros cuando no habíamos confiado en Cristo, empezar a entender todo eso. Es un evangelio bien raro. Entonces, y el mensaje es el evangelio, todo lo que hizo Jesucristo. El evangelio funciona para salvarte solo si sos predestinado. Entonces creo que es una creencia que deja mal parado a Dios, que en este caso hace acepción de personas, pero que en la Biblia no vemos eso. Y es más, en 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos.
Él quiere que todos sean salvos. Entonces, ¿cómo es que si Él quiere que todos sean salvos, por qué solo escoge a unos cuantos? Te choca, ¿no? Es sí, no encaja. Como que Él desea que todos sean salvos, pero que no depende de Él. Entonces, en la teología calvinista. Pero a la vez, en la teología calvinista, sí depende de Él, porque Él es el que escoge. Él dice, este sí, este no. Entonces, si Él quiere, estas son preguntas para el calvinismo, si Él quiere que todos los hombres sean salvos, ¿por qué solo escoge a unos? Y son preguntas que no tienen una respuesta como muy satisfactoria que se diga, ¿verdad? Pero vamos a orar para que Dios nos vaya enseñando. Es un tema complejo que trato yo de resumirlo y hacerlo más o menos digerible. Yo sé que algunos van a necesitar ver y la anterior y de repente todas más de una vez, concentrados, si es posible con lápiz y papel, viendo los versos para captarle. Pero es bien importante que no solo lo veamos como una información teológica, para gente que le gusta teología, es que el concepto que tengas de Dios tiene un efecto en tu manera de vivir. Si vos sos un cristiano wichihuache, un cristiano ahí medio mediocre, eso tiene mucho que ver cuál es tu concepto de Dios, cuál es tu concepto de qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? No tiene que ver con la salvación. La salvación ya sabemos que es un regalo gratuita para siempre, pero por eso es importante ver estas cosas, porque como vamos a ir viendo a lo largo de esta serie, para ellos la salvación tiene otras repercusiones. Lo vamos a empezar a ver un poco más fuerte en el próximo tema. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, por este tiempo que tú lo has preparado para que meditemos, aprendamos, tengamos una idea más clara de cómo eres tú y tu deseo de salvar y de funcionar en nuestra vida de una manera que ni nos imaginamos. Señor, ese es tu deseo, ese es tu plan de que estemos aquí en esta reunión, que estemos viendo este video, pero ayúdanos a concentrarnos, Señor, a estar no distraídos para que podamos aprender mucho. Es para tu gloria, Dios. Y es para que a la vez, tarde o temprano, nos uses en la vida de alguien que está siendo influenciado por estas doctrinas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para que entendamos un poquito más lo de la predestinación, primero lo voy a ilustrar aquí un poquito. No sé si alcanzan a ver con las... Esta es una bolsa llena de marcadores. ¿Alcanza la cámara ahí a ver esto? Entonces, digamos que todo este grupo de marcadores representa a toda la humanidad. Entonces, el primer elemento del tulipán, la T, es que todos son depravados. Ninguno de esos puede ser salvo por su propia cuenta. No pueden creer. Entonces, la predestinación significa que desde antes de que Dios creara el mundo, antes de que ellos nacieran, Dios dijo, este no, este sí, este me gusta, esto lo voy a salvar. Y estos serían los escogidos, los predestinados. Entonces, por implicación, quiere decir que a todos ellos no los escoge. O, como dicen otros, la doble predestinación que mencioné la vez pasada, o lo que significa que yo haya escogido estos y ellos no, quiere decir que a ellos los estoy escogiendo para que les vaya mal, para que vayan al infierno. Es como que aquí hubiera una gran piedra y va a aplastar todo esto, una piedra que yo puse, ¿verdad? La condenación, y que yo escojo nada más algunos para salvarlos de eso que yo voy a hacer. Y después los castigo porque ellos no están aquí en mi mano. ¿Se imaginan eso? O sea, ok,
qué bárbaros. O sea, ¿por qué no están aquí en mi mano? ¿Por qué no creen en mí? Y si Dios no les da la capacidad de creer, ¿cómo van a creer? Entonces, por eso vamos a hablar un poquito del libre albedrío, para que entendamos este asunto de la predestinación. ¿Qué es el libre albedrío? Digo porque en esto de la doctrina calvinista, prácticamente los que son más honestos dicen, no, el ser humano no tiene libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad de poder decidir libre y voluntariamente. Tiene que ver con la voluntad. Albedrío es voluntad. Libre albedrío es una voluntad libre. No, yo actúo en base a mis decisiones, ¿verdad? Para ellos, para el calvinismo, las personas solo tienen, lo voy a dejar aquí mejor, las personas no tienen libre albedrío. La gente no tiene libre albedrío, no tienen, por lo tanto, la capacidad de decidir o de escoger a Jesucristo, la salvación, el Evangelio. No tienen esa capacidad porque no son libres, porque son esclavos del pecado y porque son depravados totalmente. Para el calvinista, para algunos lo redactan de otra manera y dicen el libre albedrío es solo para hacer el mal, solo para pecar. Ya voy a ilustrar eso también. El famoso teólogo de ellos, reciente, Sproul, dijo, porque ya murió hace poco, murió el año pasado o este año, el calvinismo enseña que tus deseos son solo malvados. Todos tus deseos, los de todos, son solo malvados. Eso enseña el calvinismo, dice él, que es calvinista. Entonces, solo es que te imagines que te ponen a escoger libremente, pero solo te dan una opción. Te dicen, mira, vos escogés lo que vos querrás. El lápiz que vos querrás, escoge. ¿Cuál agarrás? Y solo te presentan uno. Ese es. Entonces dice, el ser humano solo tiene libre albedrío para escoger lo malo. No tiene opciones. Esto es grave, suena sencillo, pero es grave, porque si todo está predestinado, como dicen otros teólogos calvinistas, entonces no hay un verdadero albedrío, no deberíamos ser responsables de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no teníamos una opción real de escoger no hacerlos. De que aquí está el pecado y decir que yo tenía la opción de decir, sí, lo voy a hacer, o no, no lo voy a hacer. No existe en el calvinismo esa opción para el depravado, para el no salvo, para el no predestinado para salvación. Entonces, no tenía en realidad una opción real de libertad para escoger, y por lo tanto, eso va en contra del amor. ¿Por qué? Porque el amor no existe si no hay libertad. No hay libertad, no se puede amar. Nadie puede obligar a amar, ¿verdad? Pero para que entendamos un poquito el concepto de libre albedrío o libertad, vámonos a Génesis. Génesis 2, versos 16 y 17, le dice Dios a Adán y a Eva, miren, de todo árbol del huerto pueden comer. Ahí está todo ese montón de árboles, frutales y toda la cosa. De todos pueden comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no coman. De todos, menos de uno. Entonces, si Dios predestinó todo para todos, incluso el creer en Él, si Dios predestinó todo, entonces ¿por qué molestarse en decirle a Adán que escogiera, que tomara una decisión? Puedes agarrar de esto, pero de esto no. ¿Para qué lo pone a escoger si es predestinado? Entonces, algunos calvinistas dicen, no, bueno, sí, pero es que eso fue antes de la caída. Todavía Adán y Eva no eran pecadores, no eran depravados, no eran... ok. Vaya pues, concedemos esa. Pero entonces, ¿por qué Dios, después de Adán y Eva, y a lo largo de todo ahí, de todos los versos, de la Biblia, amonesta, en la primera parte, ¿verdad? Amonesta continuamente a Israel
para que tome decisiones correctas, porque si no van a tener consecuencias. Y ahí ya eran depravados, ya había pecado Adán, y supuestamente la condición de depravados totales la adquirimos de Adán. Todos los después de Adán son depravados totales. Pero miren lo que Dios le dice a Israel en Deuteronomio 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces uno dice, ¿les dio o no les dio libre albedrío Dios? Si les dice, aquí está la vida o la muerte, la bendición o la maldición, escoge. Yo quiero que escojas la vida, que te vaya bien, pero vos escoges. Entonces, ¿para qué lo pone a escoger? ¿Para qué les dijo Dios, escoge, si en la doctrina de la predestinación es Dios quien escoge, quien determina, no solo la salvación, sino todo? Fíjense que una vez un judío que empezó, judío de religión, empieza y escucha a un calvinista hablando, y entonces lo escucha hablar de eso, de la predestinación. Y queda todo confundido el judío y se acerca a él y le dice, oíme, ¿y qué del holocausto? ¿Saben qué es el holocausto, verdad? En los tiempos de Hitler estaban encerrados y los trataban de lo peor y los nazis mataron un montón de gente, incluido un montón de judíos. Esa es una foto de lo que pasó en el holocausto. No los dejaban comer, quedaban así de flaquitos, de desnutridos, y morían por esto, por lo otro los fusilaban, los metían a cámaras de tortura, cámaras de gas para que se ahogaran, y de ahí todo ese montón de cadáveres que para el Hitler, eso no eran seres humanos, entonces simplemente los quemaban y ya estuvo. Entonces, eso era el holocausto. Entonces le dice al judío, ¿qué del holocausto? Entonces fue parte del diseño y del deseo de Dios el holocausto. Y el calvinista prefirió no contestarle, porque en su doctrina la respuesta es sí, Dios la planeó. Dios quiso que existiera el holocausto. Pero ¿cómo le iba a decir a un judío, verdad? Dios nos creó con la capacidad de decidir y Él quiere que lo hagamos bien. Y por eso nos presenta siempre diferentes opciones y diferentes maneras de que tengamos esa inclinación a decidir. Bien, los calvinistas basan la predestinación, su sustento es lo que llaman ellos la soberanía de Dios. Una de las áreas parte del carácter de Dios, igual que la justicia, el amor, la gracia, etcétera. Todo eso es parte de las características o de cualidades de Dios. Bueno, está la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Que Dios tiene en control, está en control de todo. Pero la manera del calvinismo de ver la predestinación lo lleva al punto a estirar, así como hule, como plasticina, a estirarlo, que el control de Dios es absoluto sobre todas las cosas, al punto que Él decide todo. Se los leí la vez pasada, por eso va a ser bueno que escuchan estas dos reuniones juntas, donde algunos teólogos, el mismo Sproul, ¿verdad?, que se supone que es un poquito más moderado, dice, Dios está detrás de todo, aún del pecado, ¿verdad? De que les puse el ejemplo de que andes esos calcetines y no otros, es que es parte de la soberanía de Dios, ¿verdad? Que te hayas cortado el pelo así o no, eso es ahí estaba Dios. Que una mariposa voló por acá y no en aquella otra flor, eso es la soberanía de Dios, está al control. Entonces, si la soberanía calvinista es cierta, miren que surgen preguntas. Si la soberanía de Dios es cierta, ¿para qué orar? ¿Para qué voy a pedir algo? ¿Tenemos libertad? ¿Tenemos libertad? Y aquí entonces se vuelve importante un elemento, y es
la perspectiva judía de lo que es el libre albedrío, ya que ellos son los que tienen que ver mucho con el Antiguo Testamento. Recordemos que el calvinismo surge bien después, ¿verdad? Es importante, para que entendamos esto, para que contrastemos, que recordemos que la principal influencia de Juan Calvino, acerca de la predestinación, fue Agustín, o más conocido como San Agustín, filósofo y teólogo católico, nacido en lo que hoy es la actual Argelia, en África. Él nació ahí. Y él era un filósofo acostumbrado a la filosofía griega que se convirtió al cristianismo, al catolicismo. Y él, toda esa manera de filosofar, él vino y se empezó a usarla, la empezó a usar a las diferentes enseñanzas del cristianismo. Entonces, el problema que hay ahí es que él, el filósofo y teólogo fundamental de todo esto, del calvinismo, de muchas ramas evangélicas y del catolicismo, él venía acostumbrado a pensar de una manera griega. Y el problema es que la Biblia es básicamente pensamiento judío. No es lo mismo el pensamiento, la manera de pensar griega y la manera de pensar de los judíos. Entonces, en este pensamiento, el pensamiento judío, el libre albedrío básicamente es libertad. Una libertad que tiene una carga de responsabilidad, de oportunidad, de aprendizaje, de crecimiento, de transformación. Incluso la palabra hebrea para esa libertad o ese libre albedrío es tshuvah. Conté al principio, tshuvah, no sé cómo lo pronuncia. Y ese es su concepto, tiene que ver con libertad, con la responsabilidad, la capacidad de aprender, de mejorar, de desarrollarse, versus solo un concepto de la libertad, de la línea calvinista, de relación pecado y castigo. Solo está relacionado a libertad para hacer algo que va a traer pecado y castigo. Entonces, por ejemplo, si tenemos en mente cómo es que pensaban los judíos, teniendo en mente eso, recordemos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos Dios se los da al pueblo en base al libre albedrío que Dios les dio. Les dice, no van a hacer esto, no van a hacer esto, van a hacer esto, van a... Ellos te iban a escoger si van a obedecer o no. Entonces, el fundamento judío, de pensamiento judío, de los 10 mandamientos es que Dios lo pone ahí para que la gente use su libertad para hacer caso o no hacer caso. Y por eso también lo vemos en la Biblia, Dios dio la base de la ley humana incluso, ¿verdad? En Levítico y en otras partes de la Biblia se ven varias leyes sanitarias, leyes de cómo lidiar con esto, con lo otro, con un montón de situaciones del país. Y por eso también, porque Dios da cosas en relación a la libertad, el libre albedrío, por eso es que, por ejemplo, también al final del libro de Josué, Josué se para ante el pueblo judío, inspirado por Dios, les dice, escojan a quién van a servir, si al Señor o a los dioses, pero yo y mi familia vamos a obedecer a Dios. Vamos a servir a Dios. O sea, inspirado por Dios. Si fueran totalmente depravados, ¿para qué les iba a inspirar a dos opciones? ¿Van a servir a Dios o van a servir a los dioses? Si no podían servir a Dios. Si están incapacitados de obedecer y de creer en Dios. Entonces no tiene sentido. Para el judío no tiene sentido cuando empiezan a escuchar del calvinismo. Entonces, en el Edén, en el jardín del Edén, Dios, ¿se recuerdan? Cuando Dios lo creó, lo puso ahí en el Edén, y una expresión que Dios dijo es acerca de todo lo que creó junto con Adán, es que Él vio que todo era bueno. ¿Se acuerdan? Dijo, y vio Dios que era bueno. Eso lo dijo también de Adán. Y aquí es bien importante fijarnos que Él dijo, vio que era bueno.
no que era perfecto. Adán no era perfecto, perfecto. Era perfecto físicamente porque no tenía el pecado. Pero si él hubiera sido perfecto a todo nivel, no solo material, si hubiera sido perfecto a todo nivel, él no hubiera escogido hacerle caso al diablo, ni él ni Eva, ¿verdad? Entonces, eso es importante entenderlo porque solo para que recordemos que el día que sucede el rapto, los que han muerto en Cristo resucitan primero, los que estemos vivos nos vamos juntos y recibimos instantáneamente un cuerpo nuevo, una mente nueva, una naturaleza perfecta. Ahí sí vamos a ser perfectos, todos, perfectos en todo nivel. Al punto, no solo perfectos, sino ya al 100% santificados. Ahorita estamos en un proceso de santificación. Entonces, vamos a estar al 100% perfectos, santificados. Por eso, por si alguien tuvo la pregunta alguna vez, por eso es que después del rapto y cuando ya termine todo esto y empiece todo de nuevo el Señor, por eso nadie va a poder volver a pecar. Porque ahí sí vamos a ser perfectos a todo nivel. Físicamente, un cuerpo que nos enferma, que nos envejece, que nada, todo eso. Perfectos moralmente, perfectos espiritualmente, y que ya no va a haber opción de pecar, porque no vamos a querer hacerlo. Vamos a tener algo que no tuvo Adán. El diablo, en el Génesis, pudo engañar a Adán y a Eva porque Dios les había dado libre albedrío a Adán y a Eva. Y si nos vamos un poquito para atrás, ahí en eso, incluso a los ángeles, Dios les había dado en esa época libre albedrío. Por eso es que sucede que se convierte el ángel Luzbel en Lucifer, en Satanás. Él decidió, ¿verdad? Él escogió pensar de una manera, dejarse llenar de orgullo y toda la cosa, y por eso se volvió Satanás. Y después engañó a un bulto de ángeles, y un grupo, la tercera parte de los ángeles, decidió, porque tenían libre albedrío, decidió irse con Satanás y se convirtieron en demonios. Entonces, en todos esos eventos estaba el libre albedrío funcionando. Entonces, cuando Adán y Eva cayeron, y también cuando Satanás cayó, se volvieron, tanto Satanás, los demonios y Adán y Eva se volvieron pecadores, pero aún con libre albedrío. Y si nos recordamos de esa escena de Génesis, yo les pregunto, cuando Dios confrontó, o sea, cuando Dios miró que eso había pasado, Él ya sabía, ¿verdad? Pero una manera de decirlo, ¿ustedes ven alguna reacción de Dios como de odio, de enojo con Adán y Eva? ¿No lo ven? ¡Qué barbaridad! Yo no sé para qué. ¿Da esa impresión de que Dios fue así? No. Más bien, ¿qué hizo Dios? Se acercó a ellos, les dio la oportunidad de dar cuenta, de explicaciones. Se acercó como un padre amoroso, aun cuando los estaba confrontando. Y el juicio que Dios tuvo con cada uno de ellos fue con misericordia. Les dio consecuencias. ¿Por qué? Porque era responsabilidad de Adán y Eva obedecer. Y como no obedecieron, cosecharon consecuencias. Ahí es donde viene el pensamiento judío. Usaron mal su libertad, Dios les confronta. Tienen ellos todavía la opción de en su planchón aprender algo, una buena lección para no volverla a hacer, para crecer espiritualmente, para desarrollarse, etc. Esa es la idea judía. Al punto que, o sea, uno solo lee y que Dios dijo, bueno, y ahora van para afuera, y lo sacó del jardín del Edén. Fue una consecuencia, pero ellos no murieron ahí nomás. Dios los dejó vivir prácticamente 1000 años, casi 1000 años vivieron, después de ese evento. Entonces, no fue que Dios, como dirían ellos, o algunos de ellos, que Dios planeó que Adán y Eva pecaran. No fue así.
es que Adán y Eva estaban predestinados para cometer eso. No, no es, tampoco. Dios sabía que lo iban a hacer, porque es omnisciente. El conocimiento previo de algo no quiere decir que Él lo causó. Que Dios supiera qué es lo que iba a pasar con el demonio, con Adán y Eva, con todo. Que Él sabía lo que iba a pasar con todos, no quiere decir que Él lo causa todo, como dicen los calvinistas, o una buena parte de calvinistas. Entonces, si nos vamos más adelantito, ya cuando está Caín y Abel, no es que Caín estaba predestinado para el infierno, para pecar, y Abel no. Cuando después de que mató a Abel, viene Dios, se le acerca y lo confronta. Y miren esta expresión que Dios le pone a Caín. Caín ya pecador. Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Suena eso como que está predestinado para el mal y no tiene libre albedrío? Cuando aquí está enseñando Dios que le está dando libre albedrío. En su amor, Dios le pone dos opciones ahí a Caín. Dos opciones que él escoja. Y le recalca, escoge bien. Si escoges ese lado del pecado, el pecado te va a dominar. No suena como a depravado total. No suena como alguien predestinado al infierno. Fue Caín quien escogió. Caín escogió y por eso él recibió su consecuencia. Ahí dentro del judaísmo hay unos libros especiales, hay unos libros que se llaman La ética de los padres. Y en una de sus partes ese libro dice, todo está previsto por Dios, todo está previsto, pero la libertad de elección está concedida. Ese es el pensamiento judío, desde mucho antes de que existiera el calvinismo. No se parece en nada al calvinismo, y eso es importante. Y eso es importante. Para el judío es prácticamente abominable el concepto calvinista de la predestinación. Porque, de nuevo el ejemplo, porque implicaría que Dios decidió y llevó a cabo el holocausto, entre otras cosas, ¿no? Que fue Dios. Entonces, ya vimos algunos ejemplos de que Dios da libre albedrío. Retomemos el tema ya teniendo un poquito del concepto de libre albedrío, que lo voy a seguir usando, pero quería dejar las bases. Volvamos a retomar el tema de la predestinación. Uno de los autores calvinistas famosos hoy en día, Yadías, e incluso cuando yo no sabía todo esto, era uno de mis autores favoritos, porque tocaba otros temas, ahora ya se mete más de lleno a esto. El señor John Piper, él un día le diagnosticaron un cáncer. Y entonces él vino y dijo, y él siendo consecuente con su teología, esto es un regalo de Dios. Este cáncer es un regalo de Dios. Por lo tanto, en su teología, eso sería cierto para todos los pacientes con cáncer. Cualquier enfermedad es un regalo de Dios. Qué bonitos regalos hace Dios, ¿verdad? En la teología de ellos. Entonces, es que el concepto de soberanía, como les dije, Dios tiene que estar al control total de todo, porque si no creemos eso, estamos afectando la soberanía de Dios y ya Dios se tambalea. Entonces, se van por el otro lado y llevan hasta sus extremos, ¿verdad? Esa concepción de la soberanía de Dios los lleva a pensar así. O sea, si yo tengo un cáncer es que Dios me lo regaló. La confesión de fe de Westminster, allá de los siglos, ¿verdad? Bien calvinista, así dice: Dios libre e inmutablemente ordenó todo lo que sucediera. Entonces, obvio, ellos tienen que decir, bueno, me sucedió un cáncer, pues Dios lo ordenó. Dios decidió, decretó que yo tenga este cáncer. En especial, ese pensamiento lo aplican muy puntualmente en el que Dios está tan al control de todo que vos y yo no podemos elegir
creer en Dios por nuestra cuenta. Creer en Jesús para ser salvos por nuestra cuenta. No se puede. Steele and Thomas, autores de un libro que se llama Los 5 puntos del calvinismo, dicen ellos: los descendientes de Adán no tienen capacidad de elegir el bien, porque la voluntad del hombre ya no es libre. Se refieren a todo el mundo, la totalidad, ¿verdad?, del mundo. No tienen la capacidad de elegir el bien. Entonces, para el calvinismo, que el hombre tenga libre albedrío, que estemos enseñando esto, que el hombre tiene libre albedrío, quiere decir que dejamos a Dios sin soberanía. Ya Dios no tiene control, el que tiene control es el ser humano. El hombre tiene el control. Y eso es un error, nadie está diciendo eso. Entonces, por eso es que apelan a su manera de ver la predestinación. La manera de ver ellos, el concepto de predestinación de este grupo, yo saco estos, es la siguiente. Por un lado, el hombre no puede decidir creer en Dios por sí solo. Ese hombre va para el infierno. Dios, mientras Dios no se meta, no, va para el infierno. Dios no le ayuda en nada para poder creer. Ese es un lado. Por otro lado, están estos, los que él agarra de este grupito, X cantidad, pareciera que es menor cantidad que esto. Algunos dicen, no, es 50 y 50. El número no importa. El punto es que escoge a algunos, Dios escoge a algunos de este grupo, y a ese grupo le da la capacidad de creer. ¿Cómo se la da? Lo hace nacer de nuevo para que pueda creer. Lo hace nacer de nuevo y entonces le da fe para que esa fe que Dios le da, la use para confiar en Jesucristo. Y entonces, como Dios lo escogió y le da la fe y lo atrae con su gracia, este escogido, predestinado, es imposible que no vaya a creer en Jesús. Lo escogí, va a creer en Jesús porque va a creer en Jesús. Sí o sí, va a creer. ¿Por qué? De nuevo, porque Dios decidió. Dios decidió que él creyera. Cuidadito, pensemos que él decidió creer en Cristo. Y después, que Dios lo escoge y le da la fe, y atraído por la gracia, confían en Jesús, entonces se alegra Dios, dicen ellos, y entonces Dios se alegra de que lo hayan escogido a él, y así él recibe la gloria. Medio chistoso eso, ¿no? Yo te escojo, yo te doy la fe, yo te doy la gracia, yo te doy la capacidad de creer en mí. Y cuando creíste en mí, ¡ay, qué lindo! Creíste en mí, gracias. Al ver todo lo que dice el calvinismo sobre la predestinación, uno se pregunta, cuando uno ve todo el cuadro, ¿por qué Dios, que es infinitamente sabio, santo, que no puede ver el pecado, y que todo lo sabe desde siempre, Él sabe todo porque es omnisciente, y que encima de eso Él es soberano al control de todas las cosas? Si Él es así, ¿por qué no solo creó a los predestinados para salvación? ¿Para qué creó a los otros? Dios, siendo tan sabio, santo, que Él no puede ver eso, ¿para qué si hubiera creado solo a los predestinados, a los que Él iba a salvar? Y encima de eso, ¿para qué crear, desde el punto de vista de ellos, para qué crear al diablo y los demonios? ¿Para qué? ¿Para qué crearse enemigos? Porque Dios los creó. ¿Para qué un Dios sabio, poderoso, infinito, el control de todo? ¿Para qué permitirle a la humanidad pecar o causar que pequen, como dicen otros, para después perdonarlos? ¿Para qué hace ese trámite?
¿Cómo es que esa idea glorifica a Dios? Eso es convertir a Dios, para usar una comparación, una ilustración, es compararlo como que Dios es parecido a que hubiera un pirómano que se va al bosque, prende fuego y enciende aquel fuego, y después viene él y lo apaga, y de ahí sale como el héroe que salvó del incendio. Y él lo causó. Ese es, en un ejemplito así, lo que significa este concepto de la predestinación. Ahora, esas mismas preguntas que hice yo ahorita solo tienen sentido si Dios creó a los ángeles y a los seres humanos dándoles libre albedrío. Solo así tiene sentido. En su soberanía, eso es parte de la soberanía de Dios. Dios no deja de ser soberano porque nos dé el libre albedrío. Más bien es parte de su soberanía, de que Él en su control decide: voy a darle libertad de decisiones a este y a todos. En su soberanía Él decide dar su libre albedrío, y voy a poner 2 ejemplos para comparar. Imagínense que está un reo y bueno, pena de muerte. Entonces ya lo ponen ahí en el paredón y te vamos a poner a escoger. ¿Cómo querés morir? ¿Fusilado o fusilado? Eso es el calvinismo. No puede escoger. ¿Qué va a escoger? Ellos no pueden escoger otra cosa, porque no pueden escoger. Ahora, ¿cómo sería el libre albedrío? ¿Y cómo juega con la soberanía de Dios? Ok, aquí voy a usar un ejemplo bien sencillito. Hay ejemplos todavía más sofisticados, pero este es un ejemplo bien chiquito, bien chiquito. Un papá o una mamá sabe que a su hijo odia las verduras. Mi mamá, por ejemplo, sabía eso. Odia la leche. Entonces, el papá sabe que su hijo odia las verduras, pero también sabe que le gustan las frutas. Entonces viene y: hijito, venga para acá. Y le pone frutas y le pone verduras. Y le dice: ok, come lo que vos querrás. El papá ya sabe que va a agarrar el niño. ¿Qué va a agarrar el niño? Las frutas. Si se las pone ahí. Es como que me pongan a mí: escoge lo que vos querrás, y me pongan un vaso de leche y me pongan un pescado frito. ¿Alguien va a dudar de qué es lo que voy a agarrar? ¿Verdad? Eso es el libre albedrío. Cuando el papá pone a escoger a su hijo entre una fruta o una verdura. O, más todavía pegado a este ejemplo, es cuando el papá pone a escoger a su hijo: ¿qué querés? ¿Esta fruta o una disciplinada? ¿Qué va a escoger? Eso es libre albedrío. Dios le da al hombre la libertad para que escoja. Somos tan bárbaros, ¿verdad?, que sabiendo escogemos mal muchas veces. Se entiende en los que no han confiado en Cristo, pero aún nosotros, ¿verdad? Se entiende. No porque no puedan escoger lo correcto. Hay un montón de impíos e incrédulos que toman buenas decisiones, que chocan con el concepto de depravación. Miren lo que dice Isaías 1, 18 al 20. Dios, hablando, dice: venid ahora, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos. ¿Qué está haciendo ahí Dios? Poniéndoles a escoger. Si quieren y si no quieren. Pero antes les dice: estemos a cuenta. Esa expresión, estemos a cuenta, quiere decir: ven, razonemos, hablemos. ¿De cuál vas a querer? Ahora bien, nadie puede razonar sin tener opiniones, ¿verdad?, que pueda cambiar. Pero si solo tiene una cosa. Si Dios dice: esta gente son depravados, eso dice el calvinismo, estos son depravados, todo es hacia el mal, su corazón está inclinado a lo malo y solo saben escoger lo malo. Entonces, ¿para qué Dios les va a decir: vení, pensemos, hablemos? Si querés el bien o si querés el mal, ¿qué vas a querer? Y Dios ya sabe que ellos van a querer el mal. ¿Para qué les hace eso? ¿Qué figura de Dios es esa? Pero acá en Isaías vemos que Dios les dice que tienen 2 opciones.
Eso es libre albedrío. Y el hombre, ahí Dios le está diciendo, y vos vas a ser responsable de lo que escojas, de los resultados de lo que escojas. Hace poquito, creo que fue el fin de semana, el domingo, si se recuerdan, si están leyendo un capítulo de de la Biblia, leímos en Primera de Reyes 21, verso 27, sobre el rey Acab. El rey Acab, el rey de Israel, lo peor. El peor rey de todos. El más perverso, el más malvado, el más bárbaro. Dice ahí que no había otro peor que él. Pero en ese capítulo, en ese versículo precisamente, después de que hay una amonestación, Acab se humilló y se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se acuerdan? Leyeron. No leyeron. Arrepiéntanse, pecadores. Lean. No digan que no tienen libre albedrío para leer o no leer la Biblia. Leanla. Entonces, se arrepintió, se humilló y Dios le perdonó la vida. En el concepto calvinista, eso no puede pasar. Como Acab, un exponente de este grupo, pudo arrepentirse, él solito, pudo humillarse. Y que Dios dijo, le dice Dios a Elías, viste que se arrepintió, le voy a perdonar la vida. Viste que él lo hizo. Y no es que Acab era uno de los predestinados, no, Acab ni por cerca. Acab era un bárbaro, ahí en el infierno está. Lo que sí vemos es que Acab tenía libre albedrío y tenía responsabilidad por ese verso, esa fama de que era el peor rey. Eso lo decidió él. O sea, como he dicho otras veces, cada quien hace su fama. Yo soy culpable de mi fama y la fama no me la hace nadie. Tu fama, la fama que vos tengas no te la hace nadie. Vos sos el responsable de tener esa fama. Igual Acab. Un pasaje interesante que está en el Nuevo Testamento es Mateo 23, 37. Jesús está casi llorando, viendo a Jerusalén y le dice, Jerusalén, Jerusalén, viendo la ciudad, ¿verdad?, desde lo alto, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ese pasaje es fuerte, es duro lo que dice ahí. Pero desde el concepto calvinista es bien fuerte lo que está diciendo, porque esa gente de Jerusalén no quiso y Jesús quería. El concepto de soberanía calvinista dice que Dios hace todo lo que Él quiere. Y Él quería que Jerusalén reaccionara y ellos no quisieron. Y llora porque Jesús, si Jesús hubiera sido calvinista y hubiera dicho, pues que esta gente, yo sé que cada vez que les diga van a decir que no. Si yo ya los predestiné para que me digan que no, siempre me van a decir que no. Entonces, ¿por qué se ponía a llorar por ellos? ¿Qué Dios es este, va? Muchos calvinistas se ponen a tratar de explicar este pasaje, dicen, no, es que ahí se refería a unos niños y unas explicaciones que se ponen a dar a veces, pero que de todos modos no explican cómo es eso de que unos no quisieron, cuando Dios sí quería. ¿Cómo aplica la predestinación en esa situación que está describiendo ahí Jesús? John MacArthur, en su Biblia, esta es la Biblia de John MacArthur, la Biblia de estudio de John MacArthur, está llena de notas. Pues en una de sus notas dice, en base a ese verso, algunas veces Él expresa un deseo por aquello por lo cual Él soberanamente no lo lleva a cabo. Qué lindo. O sea, yo quiero algo que ya decidí que no quiero hacerlo. En mi soberanía decidí que no quiero hacerlo. Pero ¿cuánto quiero eso? Y por eso estaba llorando Jesús. Suena eso a una explicación sólida, razonable acerca de la soberanía y la predestinación. Bueno, así tienden, cuando encuentran situaciones así, empiezan a dar unas explicaciones que no son explicaciones y que siempre chocan con aquel pasaje que les decía,
que es nuestro lema de teología, que Dios nos manda que siempre estemos preparados, todo el tiempo estemos preparados para presentar defensa de lo que creemos, de vuestra fe. Y eso no es presentar defensa de lo que yo creo. Spurgeon, este era un calvinista un poquito más honesto. Ante ese pasaje que les acabo de leer de Jesús llorando, como él era bien honesto, él no pudo negar que acá Jesús está haciendo una invitación gratuita. Estuvo haciendo invitaciones varias, gratuitas, y la gente lo rechazó. Y dijo eso en un sermón sobre la gracia y la responsabilidad humana. Y una de las frases que tiró en ese sermón fue: y no me importa si me acusan de arminiano. ¿Quiénes son los arminianos? Son, en ese momento y durante mucho tiempo, los arminianos eran los contrarios de los calvinistas. Los calvinistas dicen que no hay libre albedrío, los arminianos enseñaban que sí hay el libre albedrío. Entonces dice, aquí estoy viendo que había libre albedrío, aunque me acusen de arminiano. Pero es que él no podía negar las cosas, ¿verdad? Por eso él chocó varias veces con el calvinismo, porque él era honesto con su conciencia. No decía, no, pero es que yo soy calvinista y tengo que defender esto a como sea, y empezar a hacer maromas para defender la cosa, que es lo que hacen muchos. Entonces, cuando se les hace ver que el calvinismo no habla del amor de Dios en ninguna de estas letras, en la depravación, en la elección, en la expiación, en la gracia, en la perseverancia, en todos esos puntos del tulip, en ninguno se resalta fuerte o algo ahí el amor de Dios. Y cuando se les enseña eso, especialmente que Él no muestra amor para hacia los reprobados, entonces ellos empiezan con malabarismos. MacArthur, calvinista y salvación por señorío, dijo él, lo que pasa es que Dios ama a todos. Dios los ama a todos, a ellos y a estos. Dios los ama a todos, pero con un grado de amor diferente. O sea, a estos los ama de una manera, a ellos de otra. Y en otro libro él se va un poquito más para allá y dice, es que el amor que Dios siente por ellos, los reprobados, es como, por ellos es un amor de padre e hijo. Por ellos es un amor como la lástima, compasión. Pobrecitos que van al infierno. ¿Y por qué van al infierno? Porque yo decidí que vayan al infierno. Pobrecitos. O sea, ¿qué clase de amor es ese? Como dicen, ¿no? ¿Cómo eso va a ser amor? Y entonces por eso ellos hablan de que hay dos tipos de amor. Un amor universal que los agarra a todos, los engloba a todos. Un amor universal por toda la humanidad, y un amor particular, que ese sí solo es para los predestinados para salvación. El amor es así. El amor es así. Especialmente el amor de Dios es así. Fíjense que ese Dios calvinista, ¿saben a qué le recuerda a uno? A la parábola que Jesús dijo del buen samaritano, ¿se acuerdan? Un hombre, lo asaltaron hay unos ladrones y lo dejaron tendido ahí, herido, muriéndose, y entonces pasó un levita, dice, y lo quedó viendo, y no. Pasó un fariseo y dijo, pobrecito, qué barbaridad, pero siguió. Ahí voy a orar por él. Hasta que pasó un samaritano y dijo, pero qué barbaridad, venga para acá, y lo llevó a un lugar, lo curaron, lo metió a un hotel, pagó el hotel y todo. O sea, cuando uno ve ese concepto del amor de Dios calvinista, uno dice, como que ese Dios se parece más o al fariseo o al levítico que al buen samaritano. ¿Qué dice? Pobrecitos ellos, me dan pesar, me dan lástima, que van para el infierno. Ahora miremos 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Quién hace eso? El diablo. ¿Qué hace el diablo con el incrédulo? Le ciega, dice, el entendimiento. Le cuesta al incrédulo entender. Por eso es que uno les da el Evangelio uno dice, qué clarito se lo presenté. ¿Entiendes? Sí.
¿y quiere aceptar a Jesús? Sí, pero es que a mí me cuesta dejar algunas cosas. ¿Y quién le está diciendo que tiene que dejar cosas? O sea, es que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Ahora, dentro de esta doctrina, ese versículo, ¿cómo encaja? Porque si los depravados son totalmente depravados y ellos son totalmente incapaces de creer en Jesús, ¿para qué el diablo va a venir a afectarlos para que no entiendan el Evangelio? ¿Para qué? Ellos no pueden confiar en Cristo, no pueden entender el Evangelio, pero viene el diablo y los tapa para que no entiendan. No tiene sentido el trabajo del diablo en esta doctrina. Y encima de eso, se supone que hay una guerra entre el diablo y Dios por las almas de las personas. O sea, Dios está peleando, el diablo está peleando para que estas personas se vayan al infierno. Pero si ya están depravados, están predestinados desde antes de nacer para irse al infierno. No encaja con el calvinismo, con la Biblia. Si el calvinismo tiene razón, todas las advertencias en la Biblia acerca o contra Satanás no tienen sentido. No tienen sentido. Entonces, ya vimos que la predestinación calvinista y la predestinación y la influencia y la teología de San Agustín, que por ahí no es. Por ahí no es. Y hay mucho más que podría decirles. Entonces, vamos a ver brevemente, porque no ocupa mucha explicación, lo que es lotus, la parte de lotus. Mientras el tulip enseña que Dios elige a quién va a salvar. Y por implicación, elige a quienes se van a ir al infierno, aunque digan ellos que no, ¿verdad? Que Él solo elige a los salvos. Es bien raro. La inferencia lógica es que si escogió a estos, a ellos no. Pero ellos dicen no. Entonces cuesta a veces entender esa parte. O sea que la elección, dice el calvinismo, la hace Dios para los que se salvan. Y esa elección es incondicional. ¿Por qué? Porque no hay requisitos. Ellos no cumplen ningún requisito. No es porque voy a escoger porque este se porta bien, este es bien malo. No es así. Simplemente Dios incondicionalmente escoge. Ahora, es bien interesante cuando les dije lo que uno cree de Dios, el concepto que uno tiene de Dios, afecta nuestra manera de vivir. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Pues bien interesante algunos datos acerca de Calvino. De Calvino casi solo se habla de su doctrina, su teología, esto y lo otro. Pero parece como que, ya que él creía que Dios a los no predestinados los mandaba sin misericordia al infierno, por eso de alguna manera afectó su conducta. ¿Cómo? Fíjense que en 1541, Calvino, luchando con todas estas enseñanzas y todo eso, él llegó a ser una mezcla del Papa y de un tirano de la ciudad de Ginebra. Y lo que Calvino decía era la ley. Punto. A Ginebra, en ese tiempo la conocían, porque él así la llamaba, la conocían la ciudad de Dios. O él o sus seguidores le decían la ciudad de Dios. Ahí mandaba él y punto. Al punto que los que vivían ahí en esa ciudad, Ginebra, y no estaban de acuerdo con sus doctrinas, ¿saben qué hacía Calvino? El hombre santo y teólogo y toda la cosa. Los perseguía, los torturaba, algunos incluso los quemó vivos por ser opositores a su doctrina. A toda la gente que vivía en Ginebra era obligatorio ir a los cultos y aprenderse de memoria el catecismo calvinista. Y prohibió un montón de cosas en la ciudad. Él era un tirano, era como el Papa, su palabra era palabra de Dios. Y como él venía del catolicismo, venía del catolicismo e influenciado hasta arriba de San Agustín,
Entonces, él mantuvo la práctica de bautizar niños, diciendo que ese bautismo de niños servía para darles una entrada segura al cielo. Calvino dijo eso. Pero, al mismo tiempo decía, yo no creo en que la salvación es por obras. Y así son. O sea, dicen una cosa y dicen otra que contradice y ellos no ven contradicción. No, la salvación no es por obras. Las obras no salvan. El bautismo en los niños, eso asegura la entrada al cielo. Calvino lo dijo. En Lotus, por otro lado, se entiende que esa palabra, elección, predestinación, etcétera, se usa de otra manera. Es una elección de parte de Dios o predestinación de parte de Dios para una tarea, para una bendición, para una misión. Entonces, la palabra elección significa simple y sencillamente seleccionar, escoger. La palabra elección en griego es ekloge. Ekloge se usa simplemente para el acto de escoge uno. Me gusta brillantito. Punto. No significa, la palabra no tiene implicaciones de para qué lo escojo, por qué lo escojo. Simplemente la palabra solo se usa para escoger. Y el significado se le da por el contexto donde se usa. Depende de cómo se usa, a eso se refiere. Es similar a la palabra salvación. La palabra salvación en el Nuevo Testamento no siempre, en la Biblia en general, no siempre tiene que ver con salvarse para irse al cielo. Puede ser que Dios me salve de un problema, que Dios me salve la vida física de un accidente, que Dios me salve de una enfermedad. Así se usa. Depende del contexto, uno ve de qué está hablando, ¿verdad? Por cierto, de paréntesis, el famoso pasaje del que persevere hasta el fin será salvo, tiene que ver con será salvo físicamente. No es que se va a ir al cielo. Pero eso lo vamos a explicar en la última letra. Entonces, en la Biblia sí vemos que Dios escoge a personas, que Dios escoge grupos y que Dios escoge incluso cosas. ¿Por qué? Porque son para un servicio especial o para una posición. Por ejemplo, en toda la Biblia vemos cosas como que Dios escogió a Israel. ¿Todo Israel va para el cielo? No, es que no los escogió para salvación, los escogió para usarlos como una luz en este planeta, delante de otros pueblos en su época. Escogió los instrumentos del templo, por eso eran santos. El candelabro, las cortinas, todo lo que se describe en el templo, todo eso era escogido para que sea santo. No podía ser usado para otra cosa. Eso también ahí se aplica la palabra elección, escoger. Jesús escogió la iglesia. Dios escogió los 12 apóstoles. Jesús escogió los 70 enviados. Aún Jesucristo se describe como escogido, como Mesías. Entonces, ¿qué significa eso? Que son escogidos para ser usados de una manera especial. Simplemente voy a leer algunos ejemplos. Lucas 6:13. Jesús llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12. Ustedes se quedan conmigo. Y los llamó apóstoles. Y en Marcos 3:14 dice que a esos que escogió, los escogió como apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Juan 15 le dice a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Juan 6:70, Jesús le respondió, ¿no los he elegido yo a ustedes 12 y uno de ustedes es el diablo? ¿Por qué? Porque Judas fue elegido dentro de los 12, pero no es que fue elegido para el cielo. Solo porque se usa la palabra elegido no significa que es predestinado para irse al cielo. No, es más, ese uso, predestinado para irse al cielo, no está, no aparece, no hay versos que digan eso. Aquí fue predestinado o escogido en este caso para ser parte de los 12, con una misión, una posición de servicio. No dice que eran para ser salvos. Entonces, de nuevo, la palabra ecloge depende del contexto. En el Antiguo Testamento hay otro ejemplo, Jeremías 1:5, famoso. Dios le dice a Jeremías, antes
que yo te formase en el vientre de tu mamá, yo te conocía. Antes de que nacieras, yo te había elegido. Ahí está elegido. Elegido para que fueras un profeta para las naciones. Para eso fue elegido, para ser profeta, no para ser salvo. Otro ejemplo de que la elección era para una tarea, ser profeta, fue similar con Pablo, ¿se acuerdan? Iba en caballo, se cayó, le apareció Jesús, quedó ciego, fue a una ciudad y Dios habla con Ananías y le dice que vaya a orar por Pablo. Ananías tiene miedo y entonces Dios le dice lo siguiente, Hechos 9:15, ve, porque instrumento escogido me es ese, escogido, para llevar mi nombre. No es que fue escogido para salvación, no está eso. Pablo fue elegido no para ser salvo, sino para llevar la salvación a los gentiles. O sea, fue escogido para una misión. Entonces, al ver cómo fue usado, vemos que él fue elegido para ser un instrumento de honra para Dios. La semana pasada explicamos pasajes muy usados por parte del calvinismo, como es Romanos 9, Efesios 1. Allá pueden ir a ver la explicación, les animo a que la vayan a ver. Pero rescato que lo más emocionante que menciona ahí es que fuimos los que hemos creído en Cristo, los que Él sabía que íbamos a aceptar a Jesucristo. Entonces Él predestinó que los que creyéramos en Cristo nos predestinó para ser santos y para ser sus hijos. Por eso es que hoy en día le dan el Evangelio, oigo el Evangelio, confío en Jesucristo, soy salvo, pero también soy santo y soy hijo de Dios. Ese es extra. Él, como les dije la vez pasada, Él no tenía que hacer eso. Él, con que me salvara era suficiente. Pero para su gloria, predestinó que los que confían en Cristo fueran además santos, y esa santificación es instantánea y a la vez estamos en un proceso de santificación hasta el último día. Por eso es que estamos creciendo en santidad. Y por último, han oído hablar de los dones espirituales, ¿verdad? Si todos son salvos aquí, predestinados para salvación, si todos son salvos, todos tienen por lo menos un don espiritual. ¿Sabe qué significa que tengas un don espiritual? Que también fuiste predestinado por Dios para ser usado de una manera especial en la iglesia nada más. A unos les da el don a otros les da el otro. Ese don lo dio cuando creímos como Él quiso, dice. Ahí está usando su soberanía. Como Él quiso, porque nos quiere. Aquí todos podemos ser usados en la iglesia. Te predestinó entonces para edificar la iglesia con tu don. No puedes tenerlo guardado, tenés que estarlo usando. Tenés que identificarlo y usarlo. Y la otra cosa es que fuimos escogidos para ser discípulos de Jesús, cumpliendo la gran comisión, el mandato de la gran comisión. La próxima semana vamos a seguir con la letra I. La L, la expiación limitada. Y vamos a contestar las preguntas: ¿por quiénes murió Jesús en la cruz? ¿De cuánta gente fue que Jesús pagó los pecados aquí en la cruz? De eso vamos a hablar, porque creemos cosas diferentes. El calvinismo y nosotros que estamos bajo la línea de la gracia gratuita. Vamos a orar. Señor, gracias por tu sabiduría, tu amor. Señor, nos diste esa opción de escoger. Hiciste todo lo necesario y nos dejas a nosotros la decisión. Nos dejaste el tomar ese regalo de salvación, del perdón y la seguridad de la salvación. Tú lo hiciste todo. Creer en ti no es un acto nuestro, no es algo en lo que tengamos algún mérito. Es parte de que nos diste libertad. Así como hay gente que te rechaza. Te rechazan no porque están predestinados al infierno o a ser predestinados a rechazarte, sino porque ellos deciden rechazarte. Señor, que nuestro concepto de ti sea cada vez más apegado a tu palabra, al punto que afecte nuestra manera de vivir.
Vimos cómo el concepto de ti que tenía Calvino lo llevó a hacer cosas feas y delicadas, Señor. Guárdanos. Enséñanos a conocerte mejor para actuar semejantes a ti. Para tu gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que le den una revisadita si se quedaron así un poquito en el aire. No están predestinados a no entender esto y sí son capaces de entenderlo. Sí que son capaces, así que léanlo bien. Nos vemos la próxima semana.